Class. Bueno, bienvenidos a todos. Por parte del Centro para la Sociedad Digital, vamos a tener la masterclass con Saif Savage para inteligencia artificial para el bien social. Primero les voy a dar una pequeña introducción a nuestra ponente. Saif Savage es profesora de Northern University en Boston, donde es directora del Civic AI Lab. Saif es también colaborador en la Universidad Nacional Autónoma de México. El MIT Technology Review la ha reconocido como una de las 35 innovadoras menores de 35 años. La UNESCO nombró su investigación en inteligencia artificial como una de las 100 más impactantes globalmente. Es asociada del Center for Democracy and Technology y del Federation of American Scientists. Tiene experiencia colaborando y asesorando a gobiernos federales y locales de México y Estados Unidos a adoptar el diseño centrado en el ser humano y la inteligencia artificial para ofrecer servicios inteligentes más eficaces a los ciudadanos. Su trabajo ha sido cubierto por la BBC, The Economist y el New York Times. La doctora Savage ha trabajado en Microsoft Bing, Intel Labs, Carnegie Mellon University y la Universidad de Washington. Saif cuenta con numerosas publicaciones científicas y patentes. Estudió Ingeniería en Computación por la UNAM y doctorado y maestría en Ciencias de la Computación por la Universidad de California, Santa Bárbara. Muchas gracias, es un gran honor estar aquí. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias a la doctora Yolanda Martínez por la invitación. Es un gran gusto poder unir fuerzas de nuevo y un gran gusto poder conectar con ustedes que están en Guadalajara y en el resto de otras partes del mundo. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Avísenme si pueden ver mi pantalla. ¿Todos ven mi pantalla? Perfecto. Sí. Perfecto. Ok, muchas gracias a todos por unirse a este mini curso. Hoy les vamos a enseñar sobre cómo diseñar inteligencia artificial para el bien social, y para crear esta inteligencia artificial para el bien social vamos a conectar con el diseño de inteligencia artificial centrado en el ser humano, ya que de este modo vamos a poder estar creando inteligencia artificial que piense en el ser humano, piense en sus necesidades. Ahora bien, este curso yo voy a estar dándolo en español, pero las diapositivas van a estar en inglés. ¿Por qué razón las diapositivas van a estar en inglés? Algo que yo me he percatado es que en ocasiones dentro del mundo real te vas a encontrar mucha de la información que vamos a ver en este curso en inglés. Muchas veces hay temas que ni siquiera están traducidos al español. Mi meta es que cuando tú veas algún tema que vimos en esta clase, tú lo puedas fácilmente reconocer, aunque esté en inglés, y no te sientas intimidado o intimidada y puedas tú también posicionarte como un experto o experta en este tema. Entonces, por esa razón, las diapositivas van a estar en inglés, pero yo voy a estar hablando en español para que quede todo claro, y entonces así vamos a poder estar navegando mejor estos temas. Si tienen alguna pregunta o duda, sé que hay algunos que están ahorita en vivo, lo cual está súper bien. Si tienes alguna pregunta o duda, velo poniendo en el chat, y cuando terminemos parte del mini curso vamos a ir respondiendo preguntas. Entonces, vamos a ir empezando. Y de nuevo, muchas gracias a la doctora Yolanda Martínez por esta invitación. Siempre es muy padre poder unir fuerzas. Un poco de contexto sobre mí. Yo soy originaria de la Ciudad de México. He trabajado en la Universidad de Washington, en la Universidad de Carnegie Mellon, donde también me parece que Yolanda estudió. Tengo un doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad de California y estudié Ingeniería en Computación por parte de la UNAM. Entonces yo les voy a estar dando un curso mucho más técnico sobre cómo diseñar inteligencia artificial para el bien social, dado que mi conocimiento es técnico, pero también he podido colaborar con personas de otras áreas, por ejemplo, en Tech Policy, etcétera. Entonces vamos a tratar de hacer esa conexión con las otras áreas para que ustedes también puedan beneficiarse de estas interacciones. Actualmente soy profesora en la Universidad de Northeastern, pero también colaboro de cerca con la UNAM, y mi investigación se trata sobre diseñar inteligencia artificial para el bien social, especialmente para el contexto del futuro del trabajo.
Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué razón tenemos una masterclass sobre inteligencia artificial para el bien social? ¿Cuál es el propósito? Algo a considerar es que muchas de las clases en inteligencia artificial se concentran en la creación de los algoritmos, que los alumnos sepan crear los diferentes algoritmos que están involucrados en la inteligencia artificial y el diseño de interfaces, la experiencia de usuario y cómo se relaciona con el bien social la tecnología se deja como algo secundario, como algo que vamos a hacer y ver más adelante. Mi experiencia en industria, yo estuve trabajando en Microsoft y también en Intel Labs, es que también sucede exactamente lo mismo en industria. Se concentran mucho en la parte técnica, en la parte de creación de los algoritmos y dejan la parte de la experiencia de usuario como algo secundario. Y el resultado es que se crea inteligencia artificial que crea daños en la sociedad. Vamos a ver algunos de esos daños y entonces es por esto que debemos nosotros de pensar, bueno, ¿cómo podemos mejorar esta situación? ¿Cómo podemos crear inteligencia artificial que en donde no sea algo secundario que esté enfocada en el bien social, sino que sea algo que se haga desde el inicio? Y bueno, como mencionaba, mi experiencia en industria es precisamente que todo esto de inteligencia artificial para el bien social es algo que se hace hasta el final. No es algo que está constantemente dentro del desarrollo de cómo se están creando las interfaces, los sistemas inteligentes. Entonces, este curso te va a empoderar a poder pensar cómo puedes crear inteligencia artificial para el bien social desde el inicio. En industria muchas veces llegan las personas, llegan los managers con grandes ideas sobre cómo van a utilizar inteligencia artificial. Por ejemplo, vamos a utilizar inteligencia artificial para automatizar todas las ventas, que tenga que aumentar la cantidad de dinero que vamos a estar generando y vamos a estar usando estos algoritmos inteligentes, sofisticados como deep learning, etcétera. Y pues bien, se cree que la inteligencia artificial ya casi está ahí. Entonces, como que no parece que uno tiene que dedicarle mucho tiempo a pensar en cómo crear interfaces para el ser humano. Sin embargo, justamente ya cuando estás creando las interfaces inteligentes es cuando surgen los problemas. Muchas veces esto me pasó, de hecho, bastante seguido en industria. No se considera exactamente cómo el usuario va a estar interaccionando con la inteligencia artificial, no se considera los daños incluso que la tecnología puede crear en las personas por los sesgos que se tienen. Se quiere crear inteligencia artificial de un modo rápido sin pensar en las consecuencias que esto puede tener en las personas. Entonces, muchas veces también en industria te hacen sentir que el único modo de poder de pronto tener buena inteligencia artificial es con hacks. Entonces creamos un sistema y de pronto era, las personas no lo están entendiendo, vamos a hacer este hack rápido para poderlo corregir. Y no había principios claros sobre cómo podíamos diseñar buena inteligencia artificial. Entonces, justamente este curso te va a ayudar desde un principio a estar creando inteligencia artificial que esté pensado en el ser humano y cómo lo puedes hacer para el bien social. Ahora bien, también ustedes se preguntarán, ok, entonces no es tan sencillo crear inteligencia artificial para el ser humano, eso está genial, pero ¿por qué razón ahorita nos importa tanto este tema? Algo a considerar es que nosotros somos la primera generación en donde las máquinas están tomando decisiones que anteriormente hacían los seres humanos. Por ejemplo, ahora tenemos incluso policía. La policía muchas veces está ligada con sistemas inteligentes. Por ejemplo, hay varias ciudades en diferentes partes del mundo en donde tienen cámaras que están detectando automáticamente y están usando inteligencia artificial para poder detectar cuando se está generando crimen en ciertas zonas. Y también predicen cuando va a haber crimen. Entonces, con base a eso, empiezan a enviar patrullas, personas son arrestadas. Asimismo, por ejemplo, también se han querido implementar inteligencia artificial dentro de las cortes para ayudar a los jueces a decidir quién es culpable, quién no es culpable de ciertos crímenes. Asimismo, se ha integrado inteligencia artificial
dentro de la decisión de a qué personas vamos a contratar, a qué personas no vamos a contratar. Nota que todas estas decisiones antes siempre las tomaba un ser humano. Ahora tenemos a la inteligencia artificial, quien es la que está tomando estas decisiones. Dado que la inteligencia artificial ahora está tomando decisiones que eran críticas para que el humano las tomara, críticas porque implica la libertad de una persona, por ejemplo, podrías encarcelar injustamente a una persona, le podrías también limitar el salario, las oportunidades de trabajo a una persona con base a quién es contratado y quién no es contratado. Entonces, todo esto hace que sea sumamente importante que pensemos cómo podemos crear inteligencia artificial que sea justa, que minimice los daños que se puedan hacer hacia ciertas poblaciones y que también empodere a todas las poblaciones. Entonces, ahorita estamos en un punto en el cual no solamente queremos crear inteligencia artificial sofisticada y que son increíbles, sino que también queremos crear inteligencia artificial de un modo responsable que sea buena para el ser humano. Entonces, dentro de esta masterclass, vas a entender los conceptos básicos de inteligencia artificial centrada en el ser humano, especialmente para el bien social, y te vamos a presentar principios para tú poder diseñar tu propia inteligencia artificial centrada en el ser humano, y también vas a poder practicar creando estos conceptos. Asimismo, vamos a presentar un poco sobre cómo estamos utilizando estos principios de inteligencia artificial para el bien social, para crear tecnología dentro del mundo real, e incluso vamos a hablar un poco de, por ejemplo, lo que hemos hecho con la doctora Yolanda Martínez en crear otro tipo de inteligencia artificial centrada en el ser humano. Entonces, esta clase va a estar muy emocionante para poder aprender todos estos principios y empezar también a ver cómo aplicarlos en el mundo real. Entonces, vamos a empezar ahora con los conceptos básicos sobre inteligencia artificial centrada en el ser humano. La inteligencia artificial busca que las computadoras se puedan comportar de un modo que sea similar a la inteligencia humana. Ahora bien, dentro del área de inteligencia artificial existen diferentes subáreas. Existe el área de machine learning o aprendizaje de máquina. Escriban en el chat si han escuchado estos conceptos de machine learning o inteligencia artificial o aprendizaje de máquina. Y el machine learning, aprendizaje de máquina, lo que busca hacer es que a partir de la experiencia que va teniendo la máquina, pueda aprender ciertos conceptos. Entonces, por ejemplo, a lo mejor la máquina le vas a dar una serie de fotografías, por ejemplo, tazas, y con base a esa experiencia que va viendo esas fotografías de las tazas, el aprendizaje de máquina va a ir aprendiendo cómo detectar que un objeto es una taza o no es una taza. Muchas de las técnicas que ustedes a lo mejor han escuchado hablar, por ejemplo, deep learning, aprendizaje reforzado, son ejemplos de aprendizaje de máquina. Escriban también en el chat si han escuchado el concepto de deep learning o aprendizaje reforzado. Lo que buscan hacer de nuevo es, a partir de la experiencia, van a ir aprendiendo ciertos conceptos. En este curso vamos a justamente aprender mucho sobre aprendizaje de máquina aplicado para la creación de interfaces inteligentes para el bien social. Ahora bien, él es Tom Mitchell y él define aprendizaje de máquina. Tiene un muy buen libro sobre aprendizaje de máquina y él define aprendizaje de máquina como que es cuando una máquina logra mejorar, por ejemplo, pueda detectar de un mejor modo una taza versus un gato u otro objeto, cuando una máquina logra mejorar con base a la experiencia sin que el ser humano explícitamente le diga qué hacer. Entonces, un programa de computadora se dice que aprende de la experiencia E con respecto a una serie de tareas T y mejora su rendimiento P si después de ver esas tareas T mejora su rendimiento. Entonces, tú a la máquina le vas a estar dando una serie de tareas, por ejemplo, una serie de fotografías que le dice esto es una taza, esto no es una taza.
Y después la máquina, con base a esas tareas, va a aprender ciertos conceptos y después cuando tú le preguntas, ¿esto es una taza? Esperarías que la computadora te dijera, no, no es una taza, y vas midiendo que con base a la experiencia, con base a las tareas que tú le diste, la computadora va aprendiendo, va mejorando. Entonces, esto es el aprendizaje de máquina. Y el aprendizaje de máquina justamente se trata de que la computadora vaya aprendiendo con el tiempo. Ahora bien, este es un modelo general del aprendizaje de máquina en donde tú le das a la computadora una serie de datos. Después usualmente se limpian los datos, hay siempre un proceso de limpieza de datos. A partir de la limpieza de datos empiezas después a encontrar ciertos patrones y esos patrones, esos características importantes y únicas de tus datos, se los das a un modelo de aprendizaje de máquina, quien va a ir aprendiendo ciertos conceptos. Por ejemplo, esto es una taza, esto no es una taza. Y después, ya que tienes entrenado tu modelo, lo que va a hacer es, dada una nueva clase, por ejemplo, se le presenta de pronto este objeto, tu aprendizaje de máquina, lo que vas a hacer es presentas el nuevo objeto, se limpian los datos relacionados con ese objeto, sacas los patrones y le preguntas a tu máquina, oye, ¿esto es una taza? Y te va a decir, no, eso no es una taza. Va a predecir cuál es la etiqueta de ese objeto. Vamos a seguir adelante. Y ahora bien, ya que entendimos cuáles son a grandes rasgos las características del aprendizaje de máquina, vamos a empezar a pensar en cómo se podría aplicar para crear diferentes aplicaciones para el bien social. Unos ejemplos es inteligencia artificial que ayude a predecir las etiquetas de ciertas imágenes. Por ejemplo, puedes imaginar que tal vez tienes tus fotos en Google y la máquina va a decirte, sí, mira, aquí están las fotos de tazas que has tomado, aquí están las fotos de osos, aquí están las fotos con tus amistades, aquí están fotos de edificios, y así te ayude a ordenar de un mejor modo las fotografías que tienes en tu teléfono, por ejemplo. Otro sistema de inteligencia artificial que utiliza este modelo es un sistema que aprenda el tipo de palabras que comúnmente utilizan las personas en una región y después que puedas tener asistentes virtuales que se puedan comunicar con las personas utilizando su mismo lenguaje para que así crear confianza en las personas y que puedan tener mejores interacciones con la máquina. Por ejemplo, puedes imaginar crear un asistente virtual que tal vez aprenda, por ejemplo, las palabras que comúnmente utilizan las personas en Guadalajara y así de pronto crear una conexión, tal vez podría ser algo incluso que construya un gobierno y así el gobierno se mantiene mucho más cercano a los ciudadanos debido a que sus servicios digitales están utilizando las mismas palabras que suelen usar los ciudadanos de Guadalajara. Y así, o a lo mejor de Jalisco, por ejemplo, podría ser algo que hace todo el gobierno de Jalisco. Aprende cuáles son las palabras que comúnmente se utilizan en todo su estado y después la aplicación empieza así a interaccionar de un modo mucho más cercano con los ciudadanos y los ciudadanos también sienten más confianza en ese servicio de gobierno. Otro ejemplo de inteligencia artificial que podría utilizar este tipo de interacción es un sistema que, por ejemplo, una empresa lo utilice para aprender qué tipo de candidatos se deberían de contratar para trabajar en la empresa. Puedes imaginar, por ejemplo, que la empresa le podría dar a la inteligencia artificial los CVs de las personas que ha contratado a lo largo de, por ejemplo, más de una década, y la inteligencia artificial aprende qué características tienen las personas que usualmente son contratadas para la empresa y así decir, sí, mira, y así cuando hay un nuevo candidato, la inteligencia artificial rápidamente puede decir, sabes que esta persona sí parece ser que va a ser un gran candidato con base a la cultura de la empresa, las características de las personas que suelen triunfar en la empresa.
y así se puede automatizar y facilitar que sea un proceso mucho más rápido de contratación. Por ejemplo, también relacionando con cosas de gobierno, puedes imaginar que tal vez, por ejemplo, a lo mejor la secretaría, creo que María Caro y Yolanda estaban en la Secretaría de la Función Pública. Puedes imaginar que tal vez para una secretaría, tal vez hay perfiles muy específicos que sabes que funcionan muy bien. Tal vez necesitas a alguien que sepa de políticas públicas, que sepa también un poco de tecnología, y entonces podrías imaginar que a tu inteligencia artificial le vas a alimentar todos los CVs de las personas que han triunfado en la secretaría en el pasado, y así tu robot o inteligencia artificial va a aprender qué perfiles sí se deberían de contratar y cuáles no. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo podríamos empezar a diseñar inteligencia artificial para una serie de diferentes dominios e incluso aplicado para el contexto de gobierno. Entonces, pues ustedes dirían, oye, o sea, ya nos enseñaste cómo funciona a grandes rasgos la inteligencia artificial. ¿Por qué exactamente necesitamos tomar esta clase? O sea, yo ahorita vi varios ejemplos con los cuales podría tomar la inteligencia artificial e incluso aplicarla a cosas muy interesantes, incluso para el gobierno. ¿Por qué razón necesitamos esta clase? Un problema que existe con la inteligencia artificial es que siempre es impredecible. ¿Por qué es impredecible? Porque la inteligencia artificial trabaja con probabilidades. Y entonces va aprendiendo a partir de la experiencia que tú le das, lo de las tareas que tú le das, pero va aprendiendo a decir, ¿sabes qué? Creo con una probabilidad muy baja que esto es una tasa. Pero al final de cuentas son probabilidades. Entonces, dado que está trabajando con probabilidades, hay incertidumbre. Y entonces, esto puede hacer que a veces las cosas puedan salir mal. Hay veces en que tener algo que es impredecible te puede dar sorpresas muy agradables, pero también a veces puede pasar que resulte en algo trágico. Entonces vamos a ver ahora algunos de estos ejemplos que han sido trágicos. Por ejemplo, estábamos hablando acerca de utilizar la inteligencia artificial para empezar a detectar, a poder empezar a categorizar las imágenes que una persona tiene en su celular, que la inteligencia artificial aprendiera, esto es una taza, y así a partir de ahí pudiera empezar a poner todas las fotografías que son de tazas, todas las fotografías que son de gatos, etcétera, y así tú tengas tus fotos mucho mejor ordenadas. ¿Qué es lo que pasó? Por ejemplo, a Google, que es una gran empresa, pues resulta que la inteligencia artificial de pronto empezó a ordenar las fotos de las personas automáticamente y empezó a llamar a las personas de piel oscura gorilas. Eso es un comentario sumamente racista, que es un insulto para las personas llamarlos gorilas, y simplemente la inteligencia artificial fue entrenada con datos incorrectos que lo hizo pensar que estas personas de piel oscura eran gorilas. Esto es el aspecto donde la inteligencia artificial tiene ese aspecto impredecible que puede generar errores y que pueden resultar en este tipo de daños. Esto pasó en 2015, algo reciente, bastante reciente en mi opinión. Otro tipo de problema. Por cierto, escriban en el chat si estaban familiarizados con ese caso de Google, de lo que pasó en las fotografías. Otro caso de inteligencia artificial que no funcionó bien fue el caso de Tay. También mencionen si han escuchado algo de Tay con Microsoft. Microsoft creó un chatbot que justamente aprendía las palabras que usualmente decían las personas, y así tú podías tener conversaciones muy casuales con el chatbot, y el chatbot así tenía un acercamiento con las personas. Por ejemplo, hablamos acerca de crear ese tipo de chatbots para que el gobierno de Jalisco pudiera tener un acercamiento con las personas. ¿Qué fue lo que pasó? Lo puso Microsoft en Twitter, y de pronto las personas le enseñaron a Tay a empezar a decir comentarios racistas, especialmente a empezar a atacar a los judíos, a empezar a decir que, por ejemplo, estaba negando ciertos actos terroristas que habían sucedido.
y de pronto Microsoft en menos de un día tuvo que quitar su chatbot porque estaba empezando a insultar a personas de ciertas poblaciones. Entonces, de hecho, Microsoft lo que hizo fue que creó otro tipo de chatbot en donde empezó a decir, ¿sabes qué? Va a haber ciertas palabras que nuestro chatbot no se va a meter. Y a partir de ahí, ya va a haber ciertos temas que el chatbot no va a hablar de esos temas. Es un nuevo chatbot, se llamó Zoe. También mencionen en el chat si estaban familiarizados con ese chatbot de Zoe. Lo creó Zoe en 2018 y había sacado Microsoft Tay en 2017. Sin embargo, ¿qué es lo que empieza a pasar? Zoe, su nuevo chatbot, hay simplemente ciertos temas en los cuales no se va a meter. Pero el problema es que no sabe diferenciar entre cuando alguien está hablando de un tema de modo normal o cuando alguien está hablando de un tema de un modo racista. Y entonces lo que sucede es que empieza a haber ciertos temas que simplemente nunca decide el chatbot hablar de ellos. Se empiezan a crear ciertas censuras alrededor de ciertos temas. Por ejemplo, este es un ejemplo de una conversación que alguien estaba teniendo con el chatbot de Zoe de Microsoft. La persona le dice, sí, el Medio Oriente es un lugar interesante. Y Zoe, el chatbot, responde, las personas pueden decir cosas horribles cuando están hablando de política. Entonces, yo no hablo de política. Zoe ahí está considerando que mencionar el Medio Oriente es porque estás hablando de política. No está considerando que podrías estar hablando del Medio Oriente, por ejemplo, para hablarlo, de visitarlo, etc. Y entonces la persona le contesta, el usuario le contesta, sí, tienen muy rico falafel. Falafel es un tipo de comida del Medio Oriente. No sé bien creo que sí también es el nombre en español, pero es un tipo de platillo. Tienen muy buena falafel en el Medio Oriente. Y Zoe le contesta, mira, déjame hacértelo claro. Yo no voy a hablar de política contigo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vemos? Están creando una cierta censura hacia ciertos temas. La inteligencia artificial de pronto está creando toda una censura hacia el tema del Medio Oriente. Aquí la persona no está hablando, por ejemplo, nosotros que somos humanos podemos rápidamente identificar. Aquí no está hablando la persona para nada de política. Está hablando acerca de visitar el Medio Oriente, la comida del Medio Oriente, y de pronto la tecnología, la inteligencia artificial, aquí está limitando, censurando ese tema. Eso es algo muy importante cuando pensemos en cómo podemos diseñar inteligencia artificial para el bien social, porque este es un tipo de daño crítico que también se puede estar creando. ¿Por qué es un daño crítico? Porque de pronto estás creando tecnología que está creando censura. Y eso te puede también limitar incluso el tipo de conocimientos que pueden tener las personas, o incluso ahorita está cortando completamente todas las personas de toda una región y a la cultura de toda una región. Ahora bien, otro ejemplo de inteligencia artificial y nota, algo a considerar también es que esta tecnología lo hizo Microsoft. Esta otra tecnología la hizo Google. Son grandes empresas. Y esto pasó en 2018, Tay fue en 2017, Zoe fue en 2018. Son temas muy recientes. Vamos a ver ahora un ejemplo de otra tecnología de inteligencia artificial fallida que es con Amazon. Y esto pasó en 2018 también. Es realmente muy reciente, está viniendo de las grandes empresas y entonces creo que es muy importante que aprendamos a diseñar inteligencia artificial para el bien social justamente porque no es algo obvio. Y podemos ver que no es algo obvio dado que estas grandes empresas que tienen muchísimos fondos para el diseño de las interfaces que están creando, están también cayendo en errores críticos, en crear errores con la inteligencia artificial realmente problemáticos. Entonces, es por esto que es muy importante que todos nos eduquemos sobre este tema porque no es algo que está resuelto. ¿Qué fue lo que le pasó a Amazon? Amazon hizo una inteligencia artificial que tomó los CVs de las personas que habían aplicado para la empresa en más de 10 años. Y
la inteligencia artificial aprendió qué personas se debían de contratar y qué personas no se debían de contratar con base a los datos. Hablamos también de cómo este tipo de sistema se podría crear, por ejemplo, para ciertas secretarías, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, que pudiera aprender qué tipo de perfil convendría que se contratara y qué tipo de perfil a lo mejor no convenía que se contratara. Resulta que la inteligencia artificial, en este caso, para Amazon, aprendió a que se debían de contratar siempre a los hombres y si una mujer aplicaba, inmediatamente su perfil debería de ser, su CV debería de ser desechado. ¿Por qué está sucediendo eso? Pues resulta que en el área de tecnología, en general hay menos mujeres que hombres. Entonces la inteligencia artificial lo que aprendió es que si es una mujer quien está aplicando, elimínala inmediatamente. Ya no consideres eso. Entonces, su sistema artificial tenía sesgos en a quién se debería de contratar y a quién no. Esto es algo grave debido a que eso te afecta las oportunidades de trabajo a largo plazo de las personas, afecta a quién puede recibir ciertos salarios, quién puede tener éxito en las empresas. Y aquí parte del problema era que el sistema de inteligencia artificial aprendió a partir de datos con sesgos. Tenía sesgos los datos que se le alimentaron, los CVs que había de Amazon estaban sesgados hacia los hombres y entonces la inteligencia artificial aprendió también esos sesgos. Entonces, dado que estamos viendo que es incluso estas grandes empresas a quienes esperaríamos que pudieran hacer las cosas bien, dado que incluso ellos están generando errores en lo que están construyendo, ¿cómo es que podemos nosotros diseñar inteligencia artificial para el bien social, inteligencia artificial que minimice los daños que se crean en las personas? Algo a considerar, un modo de resolverlo es teniendo iteraciones en cada paso de tu aprendizaje de máquina. Entonces, por ejemplo, empiezas con la parte de los datos que le están metiendo a tu sistema. Ahí es muy importante que tengas iteraciones. Tus datos tienen ciertos sesgos. Si identificas que tienes ciertos sesgos, es de pronto, por ejemplo, ver cómo puedes alimentarlo con más posibles CVs de mujeres. Incluso ahorita hay muchas técnicas de creación artificial de datos para atacar esos diferentes sesgos. Entonces, dentro de cada paso de tu inteligencia artificial, es importante que vayas iterando, incluyendo a más personas dentro del diseño de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ya cuando tienes también tu modelo de inteligencia artificial, es importante que lo pruebes en diferentes poblaciones. Así, por ejemplo, podría ser que detectes, híjole, mi inteligencia artificial con las personas de piel oscura o con las personas indígenas no la está reconociendo, no está haciendo lo que debería de hacer, o tal vez con ciertas, por ejemplo, en ciertos lenguajes está siendo racista en sus contestaciones. Entonces, entre más personas involucres y entre más estés iterando tu inteligencia artificial, es como vas a poder atacar los diferentes sesgos y problemas que puedan surgir. También otra cosa es que puedes utilizar experimentos para poder empezar a identificar cuándo tu inteligencia artificial puede ser problemática y ver qué tipo de interfaces funcionan mejor para las diferentes poblaciones. Vamos a ver ahora rápidamente ciertos principios para diseñar mejor inteligencia artificial centrada en el ser humano, que de hecho vienen de Microsoft. Y creo que a veces conviene, por ejemplo, conectar con estas diferentes iniciativas que tienen en industria para poder para poder crear mejor inteligencia artificial. Que nota, a pesar de que industria sacó estos principios, es también importante reconocer que ellos tampoco son perfectos. Y nosotros podemos sacar también nuestros propios principios que puedan abordar a lo mejor muchos problemas que no han considerado. Por ejemplo, creo que no están considerando los principios dentro del diseño de GovTech. Por ejemplo, a lo mejor para cuando estás diseñando inteligencia artificial para gobierno hay ciertos principios que van a ser diferentes a estos principios generales y ahí hay tal vez mucha oportunidad. Entonces, estos principios de inteligencia artificial dicen, ok, cuando estás iniciando la inteligencia artificial, cuando la estás creando por primera vez, es muy importante que tu sistema le diga al usuario claramente qué es lo que tu sistema puede hacer y qué no puede hacer. Porque esto es importante. Por ejemplo, imagínate a alguien
que utilices una inteligencia artificial para decirle cuándo debe de tomar su medicina o cuándo no la debe de, y cuándo no la debe de tomar. La persona tal vez no sabe que la inteligencia artificial, cuando es día festivo, no le va a avisar de tomar su medicina. Entonces, y la persona tal vez está esperando que le diga que la tome y la persona asume que si no le dijo que la tomara, no la tenía que tomar. Pero tal vez el sistema simplemente se apaga en días festivos y entonces la persona no va a tomar su medicina. Entonces es muy importante que seas claro en qué puede hacer el sistema y qué no puede hacer, cómo funciona. Asimismo, es importante que se mencione qué tan bien puede hacer el sistema lo que hace. Por ejemplo, en el caso de Amazon de contrataciones, hubiera servido mucho que el sistema le pudiera decir, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo datos sobre mujeres en realidad. No, yo no puedo predecir, para el caso de mujeres, yo no puedo predecir si van a tener éxito o no, porque no tengo los suficientes datos. Entonces, si el sistema es claro con el usuario sobre sus limitaciones, así, por ejemplo, un jefe que está usando el sistema para decidir, o jefa, tal vez para el caso de las mujeres va a hacerlo manual, lo va a hacer una persona en vez de utilizar la inteligencia artificial. Entonces, es por eso que al inicio es muy importante la transparencia, en donde se informe al usuario qué es lo que el sistema puede hacer y qué es lo que el sistema también puede hacer bien y qué no puede hacer bien. Después, cuando el sistema ya está funcionando, es muy importante que el sistema esté constantemente mostrando información, la información contextualizada. Por ejemplo, a lo mejor si alguien está en una reunión con expresidentes de todo el mundo, le va a dar el sistema ciertas recomendaciones a cuando la persona tal vez está, por ejemplo, en el parque con sus hijos. Entonces, es importante que el sistema pueda entender el contexto del usuario y con base a eso haga diferentes interacciones, porque así va a ser mucho más útil para la persona. Por ejemplo, si la persona está con sus hijos, tal vez no tiene sentido que le mande ciertas notificaciones sobre lo que está pasando a lo mejor en Francia en este momento, pero si la persona está en una reunión con presidentes y expresidentes de todo el mundo, tal vez sí va a ser muy importante que la persona tenga inmediatamente noticias de lo último que acaba de pasar en Francia, porque así lo puede sacar y estar interactuando con relevancia. Asimismo, es importante que el sistema siga ciertas normas sociales que las personas están esperando. Por ejemplo, si la persona está en la biblioteca, a lo mejor la inteligencia artificial va a enviarle mensajes de texto para no interrumpir a los demás, pero tal vez si está en un lugar muy ruidoso, la inteligencia artificial le va a enviar cosas con audio también para que persona se pueda concentrar en lo que debe de hacer o no hacer. También es importante que la inteligencia artificial pueda estar mitigando sesgos sociales. Por ejemplo, a lo mejor sí se sabe que hay ciertos sesgos en contratación de mujeres versus contratación de hombres, la inteligencia artificial tal vez le debe dar en general un mayor peso al perfil de las mujeres, dados esos sesgos sociales que ya se sabe que existen. Ahora mismo, ya cuando hay errores, hay que también pensar en cómo va a estar interaccionando la inteligencia artificial cuando hay errores. Es importante que la persona pueda no hacerle caso a la inteligencia artificial cuando está mal. Por ejemplo, hay veces en que sistemas de inteligencia artificial se diseñan y a fuerzas quieren que el usuario haga X o Y cosa, pero si la recomendación está mal, la persona debería de poder utilizar su propia inteligencia humana y decir, ¿sabes qué? No voy a seguir esta recomendación porque está mal. Entonces, es importante que sea fácil para la persona no seguir las recomendaciones si están mal. También es muy importante que pienses en cómo puedes facilitar las correcciones. Por ejemplo, es importante que la persona le pueda informar a la inteligencia artificial, oye, no, a ver, esto que me estás dando, esta dirección que me estás dando es incorrecta o es totalmente inapropiado que ahorita mientras estoy con mis hijos me estés enviando esta información. Entonces, es importante que sea fácil para la persona poder hacer pueda corregir al sistema, le pueda decir cuando está funcionando bien las cosas o cuando no está funcionando bien.
Asimismo, es importante hacerle claro a la persona por qué el sistema recomendó lo que hizo o por qué hizo lo que hizo. Y esto es importante porque así también las personas van a poder ayudar a corregir el sistema y también darse cuenta cuando el sistema está mal en lo que le está recomendando. Y bueno, también hay que pensar a lo largo del tiempo cómo es que queremos que la inteligencia artificial esté funcionando. Es importante que la inteligencia artificial pida retroalimentación chiquita. No quieres estar molestando a la persona constantemente en que te diga si está bien o si está mal, o que te envíe textos y textos largos sobre qué es lo que le está pareciendo a la inteligencia artificial. Tú vas a querer que simplemente el usuario te pueda dar retroalimentación chiquita, no le quieres perder mucho el tiempo a la persona. Y también, si es que se actualiza tu sistema o actualizas tu sistema, es importante que lo hagas poco a poco y también estés pensando en cómo puede afectar a los usuarios. Por ejemplo, supongamos que haces un servicio de gobierno y las personas empiezan a depender de tu servicio de gobierno inteligente. Tal vez les estás dando ciertas recomendaciones de la ciudad, cuando ciertos establecimientos están abiertos, cuando están cerrados, cuándo visitar ciertas oficinas de gobierno. Y si de pronto tú decides quitar ese servicio de golpe, tal vez incluso porque hay una nueva administración y decidieron quitar todos tus servicios digitales, tienes que considerar cómo eso va a estar afectando a los usuarios. Por ejemplo, tal vez ciertas personas ya se acostumbraron incluso a no saber cómo buscar las horas de operación de ciertas oficinas de gobierno, debido a que tú ya todo el tiempo se las estabas dando. Tal vez ciertas personas están pensando que si ciertas cosas no están apareciendo en esa página web, ya las oficinas están cerradas y entonces ya simplemente no van a poder acceder a esos servicios de gobierno que antes estaban acostumbrados a acceder, y les puede estar afectando su vida de diferentes modos. Entonces, si tienes ciertas actualizaciones o cambios a tu servicio, es importante que pienses en cómo van a afectar a la persona, y también que lo hagas de un modo muy granular y pensando en los efectos que puedes tener y un mejor modo para actualizar tus cosas. Asimismo, también es importante que expliques a las personas cómo es que sus acciones afectan las recomendaciones del sistema. Porque, por ejemplo, a lo mejor la persona no sabe que cada vez que pone la X en una recomendación, el sistema está asumiendo que no le gustó la recomendación, y simplemente es que el usuario pues no le gusta ver las notificaciones, pero sí considera muy útil cierta recomendación. Entonces, si tú comunicas cuáles son las consecuencias de las acciones del usuario, ayudas a que el usuario también pueda ayudar de un mejor modo al sistema. Y bueno, íbamos a hacer un ejercicio, no sé si tenemos tiempo, no sé, Luis o Vanessa, si quieren que continúe para el ejercicio o si debería de terminar. ¿Cuánto tiempo tengo? Yo creo que por lo interesante de la plática, si continuamos con el ejercicio. Igual no le hace que nos alarguemos un poco más del tiempo, pero el fin de esto es de que aprendan los jóvenes, entonces sin problema nos podemos extender así lo que tú gustes. Ok, gracias. A ver, ¿saben qué? Voy a presentar rápidamente cómo estamos creando inteligencia artificial para el bien social dentro del contexto de gobierno. También presentando brevemente sobre Yolanda, el trabajo que ha hecho la doctora Yolanda, y después vamos a regresar a este ejercicio, ¿ok? Vamos a presentar rápidamente sobre diseñar inteligencia artificial para el bien social. Y muchas gracias, Luis, por explicar. Bueno, esta es la doctora Yolanda. Ella antes llevaba la Estrategia Digital Nacional y justamente ella estaba pensando mucho en cómo podemos crear inteligencia artificial a nivel nacional que sea utilizada para el bien social. Hay algo clave que ella estuvo viendo, fue cómo podías involucrar a personas de diferentes sectores para que se pudieran crear, diseñar juntos esa inteligencia artificial. También María Caro, de hecho, estuvo involucrada. Y era justamente pensar en cómo puedes crear inteligencia artificial, tecnología que beneficie a los diferentes sectores, considerando que los diferentes sectores, por ejemplo, ONGs, academia, industria, tienen diferentes metas, tienen diferentes valores incluso,
y era pensar en cómo podíamos crear tecnología que beneficiara a todos en México y también cubriera las diferentes metas de esos diferentes sectores. Y eso fue algo que estuvimos diseñando juntos. Pongan en el chat si estaban familiarizados con algunos de estos trabajos que tenía la doctora Yolanda, también con esta María Caro. Asimismo, he estado trabajando con la Secretaría de Mujeres en la Ciudad de México para crear interfaces inteligentes para sus centros Luna. También pongan en el chat si están familiarizados con los centros Lunas de la Ciudad de México. Los centros Lunas son centros en los cuales trabajadoras de gobierno le dan servicio a víctimas de violencia doméstica. Y le dan seguimiento también a las víctimas de violencia doméstica. Un problema, entonces tuvimos entrevistas con sus trabajadoras de gobierno y detectamos que un problema que tenían era que les costaba mucho darle seguimiento a las personas que venían a reportar violencia doméstica. Asimismo, las propias trabajadoras estaban muy estresadas con el trabajo porque muchas veces, por ejemplo, a lo mejor veían a 3 mujeres que estaban en peligro de experimentar un femicidio. Entonces era algo muy traumático de pronto estar tratando estos casos. Entonces diseñamos interfaces inteligentes y esto también fue un proyecto con el Laboratorio de Aceleración de las Naciones Unidas. Les diseñamos interfaces inteligentes con las cuales ellas pudieran darle mejor seguimiento a las víctimas de violencia doméstica que venían y también ellas pudieran recibir retroalimentación sobre cómo mantenerse ellas bien, cómo mantener un cierto bienestar bien. Y bueno, estos son ejemplos de inteligencia artificial para el bien social. Y vamos ahora a hacer el ejercicio. Quería rápidamente presentar esos ejemplos porque, dado que hay muchos que están trabajando en políticas públicas y GovTech, puede ser importante empezar a ver cómo podemos crear este tipo de inteligencia artificial para el gobierno. Vamos entonces ahora a crear juntos, vamos a discutir juntos cómo diseñarían inteligencia artificial utilizando los principios que vimos de Microsoft y lo que hemos visto en la clase, cómo diseñarían inteligencia artificial que mejorara este sistema de Predpol. También escriban en el chat si están familiarizados con este sistema. Predpol es un sistema de inteligencia artificial real que ayuda a los departamentos de policía a poder predecir los lugares clave en su ciudad en donde va a ocurrir crimen. Sin embargo, ¿qué es lo que puede suceder? Puede suceder que de pronto el sistema se quede atorado en una cierta zona, por ejemplo, a lo mejor incluso en donde hay tal vez muchos indígenas, y el sistema de pronto diga, ¿sabes qué? Ahí en esa colonia hay gente mala. Y entonces de pronto haya muchas patrullas que estén yendo y viniendo en esa zona, arrestando, porque ahora ya de unas ciertas zonas tiene ahora ya exceso de policías, simplemente porque el sistema a lo mejor se equivocó. Entonces creo que, por ejemplo, en este caso de sistema artificial que está siendo utilizada para poder predecir posibles crímenes, puede ser muy importante que se piense en el diseño de la inteligencia artificial. Entonces, vamos a tener una discusión conjunta sobre cómo diseñaríamos ese sistema siguiendo algunos de los principios que vimos en la clase. ¿Quién quiere? Entonces, vamos a empezar a pensar. ¿Quién quiere empezar a discutir sobre cómo diseñaría una mejor inteligencia artificial para este sistema de inteligencia artificial para la policía? ¿Un comentario? Sí. Bueno, yo he escuchado, yo aquí radico en Zapopan, Jalisco. Alguna vez tuve un acercamiento laboral con la Comisaría de Seguridad Pública y se hablaba de mapas de calor. Me imagino, no tengo todo el detalle, pero me imagino que se refiere a la concentración de información sobre zonas donde se detectan algún tipo de conducta delictiva de manera frecuente. No sé si esto es lo que sirve para alimentar. Eso, exactamente. Exactamente, sería un sistema muy, muy similar a eso, en donde tienes mapas de calor
De hecho, gracias por mencionar esa palabra. Tienes mapas de calor de ciertas zonas en donde se ha detectado actividad criminal y a partir de ahí el sistema empieza a aprender qué zonas a lo mejor son más problemáticas y empieza a tal vez enviar más patrullas para cierta zona. Entonces, ¿cómo diseñarías, Alejandro, un mejor sistema para eso? Porque algo que puede pasar es que ciertos vecindarios de pronto pueden tener un exceso de patrullas. Y entonces, por ejemplo, a lo mejor a personas pobres, de pronto las estás metiendo a la cárcel por crímenes muy X. Por ejemplo, a lo mejor alguien se robó un bolillo, pero como ahora ya tienes muchos policías ahí, el policía lo cacha, lo encarcela y tal vez va a estar mucho tiempo en la cárcel la persona por un crimen muy pequeño. Entonces, ¿cómo diseñarías un mejor sistema de inteligencia artificial? No sé también, Alejandro, si quieres compartir un poco de tu perfil para que nos vayamos todos conociendo. Sí, con mucho gusto. Mira, yo actualmente soy el coordinador de la licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas del CUSEA de la UDG, pero he tenido cierta experiencia en el sector público, en el gobierno del estado de Jalisco y algún tiempo en el gobierno municipal de Zapopan, específicamente en el área de formación policial. Fue muy breve mi estancia ahí, pero conocí mucha información. A respuesta concreta de tu pregunta, lo que se me ocurre, porque no tengo toda la experiencia para decirte cómo lo haría. Digo, obviamente tenemos que estar apoyados de un equipo, como lo están haciendo ahorita los equipos en la estancia GovTech, pero se me ocurre que se debe de procesar de manera muy cuidadosa la información con la que se va a alimentar la interfase que va a generar inteligencia artificial para detectar cierto tipo de conductas delictivas. Por ejemplo, aquí cerca de CUSEA hay varias zonas que son mapas de calor específicos sobre violencia intrafamiliar, ¿sí? Por ejemplo, mi esposa trabaja en una secundaria que tiene una zona muy conflictiva de mucha problemática intrafamiliar, de violencia intrafamiliar, de drogadicción, de reclutamiento de jóvenes al crimen organizado. Entonces, se me ocurre que los equipos especializados de investigadores del Departamento de Políticas Públicas del CUSEA de la UDG pueden generar esa información que luego va a ser susceptible de ser utilizada en una interfase que pueda generar inteligencia artificial y se le pueda proporcionar a los tomadores de decisiones, por ejemplo, en los gobiernos municipales, en las comisarías de seguridad pública, que son el primer respondiente a cualquier conducta delictiva que se presenta en el ámbito del fuero común. Es lo que se me ocurre comentar. Me parece una excelente idea y creo que algo que me gustaría que los demás a lo mejor vieran de esto es muchas veces cuando diseñamos inteligencia artificial es importante que no se automatice todo. Algo que me gustó mucho de lo que mencionó Alejandro fue que él está pensando sobre crear inteligencia artificial que tenga ciertas interfaces, pero que eso se alimenta a los tomadores de decisiones al final. Entonces, que los humanos sean quienes tomen la decisión final. Por ejemplo, cómo funciona este sistema actual es que no están trabajando tanto los humanos con la inteligencia artificial, sino que automáticamente la inteligencia artificial es quien decide cuándo se van a enviar ciertas patrullas, qué medidas, qué intervenciones se van a tomar. En cambio, lo que menciona Alejandro, que es muy importante, es que tal vez esa decisión de qué intervenciones vas a tomar no las debería de hacer una máquina, sino las debería de hacer un humano experto. Por ejemplo, Alejandro menciona sobre cómo su esposa tiene experiencia, por ejemplo, trabajando con, incluso pues son los cárteles, ¿no? O sea, con actores que son muy complicados y entonces si tienes actores muy complicados, no solo puedes dejar totalmente las decisiones a una máquina, sino los expertos humanos, tú les podrías presentar la información de un inteligente y a partir de ahí ellos van a estar tomando las decisiones sobre cómo crear las intervenciones. Entonces, esto es muy importante cuando estás diseñando inteligencia artificial porque si hay una tendencia, por ejemplo, en industria, de estar automatizando todo, vamos a automatizar todo, eso puede ser muy problemático.
especialmente, por ejemplo, cuando tienes este tipo de actores como los cárteles, tal vez tienes ciertas bandas delictivas, tienes también a lo mejor la juventud que está involucrada y estás pensando a largo plazo, o sea, tal vez a cierta juventud no le quieres cortar sus oportunidades de vida, sino quieres pensar en cómo puedes crear intervenciones que puedan hacer que ellos puedan seguir triunfando. Entonces, lo que menciona Alejandro es muy importante sobre no automatizar todo, sino permitir que estos diferentes actores puedan tomar decisiones de un mejor modo. Y muchas gracias, Alejandro, porque creo que fuimos muy afortunados de tenerte hoy aquí, dado que con tu experiencia realmente nos pudiste dar una respuesta mucho más realista sobre cómo se podría diseñar esta inteligencia artificial y de un modo más justo. No sé si otros quieren también comentar. Y muchas gracias, Alejandro. Un gran gusto conocerte. Igualmente, gracias a ti. No sé si alguien más quiera comentar algunos pensamientos que tengan. Voy a dejar de compartir y empezar a ver las preguntas en el chat. También si tienen preguntas generales del curso, feliz de contestar. A ver. Claudia Larios, no sé si quieres comentar. Hola, ¿qué tal? Pues se me ocurre algo así muy burdo. Por ejemplo, con este ejemplo de la seguridad virtual, la inteligencia artificial le reportan, por ejemplo, un robo en X lugar y da las características de alguien, no sé, vestido de cierta manera, y puede que en ese instante vaya pasando otra persona con características similares y lo agarren. O sea, podría ser un sesgo, pero ¿cómo puedes solucionar ese tipo de cosas? O cómo identificar a quien realmente cometió el crimen. Sí, y a lo mejor, muy buen punto, Claudia. Y a lo mejor sería también determinar en qué casos tal vez no queremos meter a la inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, justo en ocasiones cuando estás diseñando inteligencia artificial, es sumamente importante que midamos los riesgos que puede tener el que implementemos la inteligencia artificial. Por ejemplo, en este caso, como tú mencionas, si usamos inteligencia artificial para detectar personas criminales, posibles criminales, si hay un error, puede ser algo muy grave. Entonces puedes estar de pronto encarcelando a personas que no deberían estar encarceladas, y como sabemos, el proceso de encarcelamiento es algo muy duro porque las personas pueden estar por años, incluso a veces, esperando su juicio. Entonces, puede ser que a lo mejor decides, ¿sabes qué? En estos casos, mejor no vamos a utilizar la inteligencia artificial porque el riesgo hacia las personas, el daño que le podemos generar a las personas es demasiado grande. Creo que también aquí relacionado es importante comentar que muchas veces la inteligencia artificial, por ejemplo, para reconocimiento de caras, tiene problemas para las personas de color. ¿Por qué? Porque se ha entrenado más con sets de datos de, por ejemplo, Estados Unidos, Europa. Entonces, personas con rasgos indígenas, a la computadora le cuesta mucho más trabajo diferenciarlos. Entonces, como consecuencia, tal vez, por ejemplo, si pones tu sistema a funcionar, por ejemplo, en México, tal vez no va a poder reconocer del todo bien a las personas, por ejemplo, morenas, y entonces muchas personas morenas van a de pronto estar siendo hostigadas por el sistema, quien los va a estar acusando de ser criminales cuando no lo son. Entonces, por ejemplo, a lo mejor al final de cuentas lo que podrías decir es, ¿sabes qué? No vamos a meter inteligencia artificial para eso. Y muchas gracias por comentarlo, porque sí es importante pensar en los problemas y daños que puede crear la inteligencia artificial para ciertas poblaciones. O podría ser también algo así como, ay, se me fue la palabra. Perdón, ahorita que me acuerde. Lo que es biométrico, ¿cómo se miden las medidas biométricas? ¿Se puede ser algo así? ¿También? Sí, pero el problema que existe es que, por ejemplo, las medidas biométricas
muchas veces va aprendiendo la máquina a partir de a partir de, por ejemplo, ciertos sets de datos que tú le des. Entonces, por ejemplo, va a aprender, bueno, estos ojos son similares a estos ojos, esta nariz es similar a esta nariz, y como consecuencia, esta persona es la misma que esta. Sin embargo, lo que se ha detectado en la investigación es que estos sistemas de reconocimiento facial, especialmente, tienen sesgos, especialmente para personas de color, no son muy buenos verificando, por ejemplo, sí, estos son sus ojos de esta persona y también corresponden a los ojos de esta otra fotografía. También no son muy buenos, por ejemplo, cuando la persona crece o, por ejemplo, para personas transexuales, que tal vez cambiaron el tipo de peinado y cómo se estaban expresando, etcétera. Tampoco son muy buenos estos sistemas. Entonces, se crea ciertos sesgos en qué pueden detectar correctamente. Y justamente ahí es donde hay oportunidad de empezar a crear sistemas que puedan atacar estos sesgos de un mejor modo. Pero me parece muy bueno lo que dices de ir pensando cómo utilizar la información biométrica, que efectivamente es lo que se utiliza en estos casos. Pero aún así hay ciertos sesgos. Te agradezco mucho. Gracias. 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 ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta que va muy encaminada a lo mismo, que es en materia de seguridad. Por ejemplo, hemos visto que los asaltos en el transporte público, por lo general sí es, no sé si está así bien decirlo, pero es gente que va vestida de una forma particular. No sé si ahí sí podría ayudar o sí podría también caer en el problema de que prejuzgue la inteligencia artificial, porque hay otras personas que no van a asaltar y van vestidas de la misma forma. Y también no sé cómo se podría manejar políticamente correcto algo que sabemos que sí es una seña particular de cierto sector, y se puede documentar, no sé, que se decirá, no sé, estas personas vestidas de esta forma, está documentado que sí tienden a asaltar y están las denuncias y está documentado. Y me imagino que si la inteligencia artificial lo expone, se vería mal, pero al fin y al cabo sí es un dato numérico que estaría correcto. No sé cómo se puede manejar eso. Muy buena pregunta. Y de nuevo, gracias porque creo que con tu experiencia del mundo real estás trayéndonos casos muy interesantes. Yo pienso que aquí lo que haría es, de nuevo, meter a un humano que esté involucrado. Entonces, por ejemplo, porque sí, es cierto, por ejemplo, sabemos que a lo mejor ciertas bandas delictivas incluso tienen ciertos tatuajes, ¿no? O sea, tienen ciertos tatuajes característicos. Entonces, podrías argumentar que tal vez si la inteligencia artificial detecta que si cierta persona tiene un cierto tipo de tatuaje, es probablemente que sea parte de esta banda delictiva y conviene entonces que se tomen ciertas medidas de cautela. Ahí yo creo que lo que podría hacer es un poco relacionado con lo que habías mencionado anteriormente, que es estar pensando en involucrar a los humanos. Entonces, a lo mejor tu inteligencia artificial podría detectar, por ejemplo, rápidamente casos en donde hay, por ejemplo, en donde están pasando las personas con este tipo de características, las bandas que tienen este tipo de ropa, este tipo de características, y simplemente se lo informa, pero se lo informa a un ser humano quien va a decidir qué acción se va a tomar, a un experto. Entonces, la inteligencia artificial al final no va a ser la que va a tomar la última decisión de sí, envíen patrullas a esta zona porque es claro que ahí están los delincuentes, sino se lo dejamos a un humano quien a partir de la información que le está presentando la inteligencia artificial pueda decidir y crear la mejor intervención. Entonces, yo creo que ahí me iría, o sea, creo que sí estaría bien, por ejemplo, que la inteligencia artificial pudiera detectar estos casos, pero después sea el humano, al final de cuentas, el que decida qué hacer. Gracias. Ok, gracias. Alejandro. Sí, bueno, nada más agregar un poco a lo que ya se ha comentado.
Lo que pasa es que se me viene a la mente un curso que llevé yo cuando tomé la maestría en Administración Pública. Tenía un curso que se llamaba Computer Applications for Public Managers. Qué padre. Y de alguna manera, sí, y de alguna manera era adquirir competencias para manejar herramientas como sistemas de análisis de datos, pero que finalmente era dominar la tecnología, dominar la técnica, pero las decisiones estaban en los tomadores de decisiones. Es decir, a mí me das los datos estadísticos de cuál es el comportamiento X o Y de determinada conducta, pero finalmente la política pública y la toma de las decisiones la tienen los funcionarios del gobierno, ¿sí? Entonces se me ocurre que como que es una extensión de ese curso, ¿no? De alguna manera, el tema de... Sí, me parece eso una muy buena idea. Y de hecho, a lo mejor algo a considerar es que, por ejemplo, una ventaja competitiva que tú ahorita tendrías, Alejandro, es que muchas de las personas que crean tecnología, por ejemplo, no tienen estos cursos en política pública. Entonces, por ejemplo, no están pensando en que los funcionarios de gobierno tal vez tienen muy buena visión sobre cómo están manejando la ciudad, qué intervenciones hacer. Y entonces muchas veces te van a empujar tecnología en donde todo está automatizado. Y ahí es justamente, por ejemplo, tú alzar la voz y decir, a ver, no, espérate, no necesitamos tecnología en donde sea la computadora la que nos diga qué hacer, sino que nos ayude a nosotros, los humanos, a tomar mejores decisiones, pero que nosotros al final seamos los que lo deciden. Y me parece, y yo creo que también para sus alumnos ahorita es importante darse cuenta de eso, que ustedes tienen ahorita conocimientos de políticas públicas que los ayudan a diseñar mejor GovTech de lo que incluso podría crear, por ejemplo, alguien en Microsoft que nada más sepa sobre crear tecnología comercial. Entonces creo que esto les da a ustedes una gran ventaja competitiva y muchas gracias de nuevo por compartir tu experiencia. No, gracias a ti. Muy bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta, pero si no, a ver, tenemos una pregunta. Bueno, tenemos dos preguntas. No sé si Centro para la Sociedad Digital lo quieres mencionar o quieres que lo lea. Bueno, nos preguntan, ¿qué se espera de la inteligencia artificial? ¿Ser perfecta o solo mejor en la toma de decisiones de los humanos? Algo a considerar es que ha habido también mucho hype sobre la inteligencia artificial, en donde se te está vendiendo que la inteligencia artificial es casi perfecta y puede tomar decisiones increíbles. Aquí es importante nosotros no caer en ese hype y darnos cuenta que la inteligencia artificial puede tener errores y entonces siempre te conviene estar creando equipos con los seres humanos, es decir, tener equipos en donde se junta la inteligencia artificial con la inteligencia humana para crear mejores futuros. Yo pienso que la dirección de la inteligencia artificial debería de ir en donde creamos tecnología que una inteligencia artificial con inteligencia humana. No automatizar todo, sino entender que es importante que los dos estén tomando decisiones, que el ser humano pueda ser mucho más potente en su toma de decisiones al tener acceso a la inteligencia artificial. Eso es una dirección que yo pienso que nos deberíamos de ir, más que una inteligencia artificial que esté completamente automatizada. También me interesa a mí, por ejemplo, pensar en crear inteligencia artificial para poblaciones que tradicionalmente han sido olvidadas, por ejemplo, zonas rurales, a lo mejor comunidades indígenas, y así darles inteligencia artificial que los ayuden a ir alcanzando sus diferentes metas y puedan tomar mejores decisiones, que estas poblaciones que usualmente la tecnología ni siquiera ha considerado, pueda darles mejores modos de vida. Y también creo que hay mucho valor en pensar en cómo diseñar inteligencia artificial justamente para gobiernos, y ustedes creo que están en la mejor posición para hacerlo,
justamente pensando en que ustedes tienen una ventaja competitiva sobre alguien que nada más ha estado en Microsoft, porque tienen mejor visión de cómo operan los gobiernos, qué necesidades tienen, cómo pueden hacerle la vida más fácil a las personas en estos sectores. Tenemos también una pregunta de Luis Pérez. No sé, Luis, si quieres hacer tu pregunta o quieres que la lea. Bueno, Luis Pérez pregunta, respecto a los chat... no te preocupes, Luis Pérez. Bueno, Luis Pérez dice, respecto a los chatbots, es muy complejo que la inteligencia artificial sea capaz de en algún futuro comprender cosas más profundas del cerebro humano, como el sarcasmo, incluso que sea capaz de tratar problemas mentales o psicológicos de forma profesional sin la necesidad de un experto detrás. Entonces, nos está preguntando Luis Pérez sobre cómo podemos crear, por ejemplo, inteligencia artificial que pueda crear, por ejemplo, que pueda entender el sarcasmo, que pueda entender este tipo de interacciones humanas. Yo diría que el truco está justamente en juntar inteligencia artificial con inteligencia humana para crear estas interacciones. Si me lo permiten, si tengo tiempo, me gustaría compartirles un video sobre este tipo de inteligencia artificial. Este tipo de inteligencia artificial se llama Crowd-Powered Systems. De hecho, también si les interesa, vamos a tener un como hackathon en noviembre 6. Ahorita también les dejo el link por si se quieren registrar, en donde les vamos a enseñar cómo crear este tipo de sistemas que juntan inteligencia artificial con inteligencia humana para poder crear estas interacciones futurísticas en donde ya tu sistema pueda entender sarcasmo. Por ejemplo, algo a considerar es que ahorita si tienes conversaciones con Alexa, Alexa no te va a entender sarcasmo o no te va a entender tus chistes que tú le estás diciendo. Te responde de un modo muy directo. Sin embargo, ahorita les voy a enseñar un sistema que junta inteligencia artificial con inteligencia humana para poder crear estos sistemas futurísticos en donde sistemas como estos sistemas de voz ya te puedan responder con sarcasmo tus preguntas. Si me lo permiten, les muestro rápidamente el video. No sé, Luis, si tenemos tiempo o si prefieres que termine, les puedo enviar después este video. No, sin problema podemos continuar. Ok, perfecto. Entonces, permítanme tantito mientras busco este video. Es... un momento. Un momento. Ok. A ver, aquí está el sistema. Voy a compartir rápidamente mi pantalla. Y... ¿ven ustedes mi pantalla ahorita? Sí. Ok, perfecto. A ver, déjenme hacer esto grande. Este es un sistema en donde básicamente juntaron inteligencia artificial con inteligencia humana. Aquí contratan a trabajadores digitales quienes dan la inteligencia humana. La combinan para crear así nuevos sistemas futuristas, en donde estos sistemas y ahora sí te pueden entender el humor que tienen las personas. Entonces, lo voy a tocar. This paper introduces Echo Pal, a human-in-the-loop smart speaker based on Amazon's Echo devices. Algo a considerar es que estos sistemas se llaman Crowd-Powered Systems o Human-in-the-Loop Systems. Y se llama Human-in-the-Loop porque tienes la inteligencia artificial, pero de pronto involucras a los humanos, quienes dan su inteligencia para así crear estos sistemas. Y entonces aquí ellos involucraron a humanos para la inteligencia de estos asistentes de voz.
When a user talks to the device, Echo records the audio and turns the speech into text. The transcribed text is then sent to the backend and presented to the human receptionist in a web-based interface. Ahora, como está funcionando es, ellos tienen un sistema tipo Alexa, quien recibe lo que el usuario le dice. El sistema de tipo Alexa lo que hace es que transcribe lo que el humano le da y se lo envía a trabajadores digitales. Y entonces los trabajadores digitales así van a poder, ahora van a poder tener acceso a lo que el usuario le está diciendo, y de este modo ellos van a poder ayudar a que el sistema inteligente pueda responder, por ejemplo, a bromas, con sarcasmo, etc. Entonces, esta es la interfaz que ven los trabajadores digitales. Y este es el Human in the Loop, en donde tienes a los humanos involucrados. The receptionist responds by typing, or by selecting a response suggested by EchoPal automatically. Meanwhile, EchoPal tries to repair the potential errors in the transcript and shows several alternative versions of the transcript, helping the receptionist make sense of low-quality speech recognition outputs. Search support sites, such as Google Search, are shown on the right. We enforced a time constraint of 25 seconds for the receptionist to produce each response. The receptionist's response will be sent back to the Echo device, where a built-in speech synthesizer reads out the message to the user. Entonces, como está funcionando es que le llega al trabajador digital el mensaje. Aquí utilizan diferentes tipos de inteligencia artificial para ayudar al trabajador digital. Por ejemplo, tal vez si alguien tiene un mal acento, va a ser difícil automatizar todo lo que dijo. Entonces muestra el sistema diferentes opciones de lo que posiblemente dijo el usuario. Por ejemplo, aquí pregunta, ¿cuándo fue el último video que viste, el último musical que viste? Y muestra diferentes opciones por si a lo mejor se equivocó tantito el sistema. Y después muestra respuestas automáticas que normalmente diría Echo o Alexa, pero también la persona puede responder con su propio, con lo que quiere el trabajador digital. Entonces, el trabajador digital puede responder con estas respuestas automáticas o puede también escoger o puede escribir su propio mensaje. Y aquí estamos combinando inteligencia humana con inteligencia artificial. Estas respuestas son respuestas automáticas, pero el trabajador digital también puede responder de modo manual. In the following, we show several example conversations we recorded during our user study. The lower right corner shows the user view, and the main screen shows the receptionist's view. In the first example, the Echo device only received and transcribed the first half of the user's request, but the receptionist still figured out the question and responded correctly. Okay, if x plus 7 equals 15, what does x equal? X equals to 8. The second example shows what kind of interesting conversations EchoPal can have when having humans behind the scenes. Is a hot dog a sandwich? No, but one can argue that all matter is a sandwich. Can you explain more on that topic? If a sandwich is nothing but an item surrounded by other items, that is an atom. The third example is also interesting. Please pay attention to the third question about the human foot, where the receptionists use the search pane to find the answer. Coffee or tea? I prefer cold water for my CPU. Why is the West Coast the best coast? Aquí nota, estamos viendo, por ejemplo, le están haciendo diferentes preguntas a su Alexa y la Alexa está respondiendo, de hecho, con un poco chistes. O sea, por ejemplo, le pregunta, a ver, ¿prefieres té o prefieres café?
y el robot, o sea, la Alexa le contesta, yo prefiero tener agua fría para mi CPU. O sea, considerando que es un robot, ese es un modo divertido en el cual el Alexa puede ahora responder, algo que no sería posible con pura automatización. Entonces, al poder involucrar a humanos en tu interfaz, vas a poder crear este tipo de interacciones. Did you mean East Coast? Aquí le preguntaron si prefiere el oeste, le pregunta por qué es el oeste de Estados Unidos el mejor lugar, la mejor costa, que en Estados Unidos tiene como unas peleas divertidas entre si el oeste de Estados Unidos es mejor que el este, como también en México, por ejemplo, los de la Ciudad de México siempre pensamos que somos los mejores del mundo. Y entonces es como si le preguntaran a Alexa, ¿por qué la Ciudad de México es la mejor del mundo? Y de pronto Alexa respondiera, ¿te refieres a Guadalajara? Entonces, este tipo de interacciones son interacciones que no son posibles solamente con los seres, si solamente tienes inteligencia artificial. Aquí nota, Alexa está pudiendo responder chistes. Esto es lo que preguntaba Luis. O sea, vamos a poder tener inteligencia artificial que, por ejemplo, pueda entender el sarcasmo, pueda hacer estos juegos. Por ejemplo, esto es un juego muy cultural, ¿no? O sea, en donde las personas creen que la Ciudad de México es la mejor del mundo. Pues qué divertido que de pronto tu Alexa te pueda responder, ¿te refieres a Guadalajara? Entonces, creo que es interesante pensar en cómo podemos crear este tipo de sistemas. Y también nota, este tipo de sistemas le están dando trabajo a las personas. Los trabajadores que están aquí operando están recibiendo dinero por estar haciendo este tipo de tareas. Entonces, este es un nuevo tipo de trabajo que la inteligencia artificial está habilitando. No sé si hay algunas preguntas o comentarios, pero creo que es muy interesante estar pensando en cómo podrían ustedes estar creando este tipo de inteligencia artificial que involucre a los humanos. Les voy a pasar ahorita una forma por si les interesa. Se pueden también registrar. Vamos a tener este campamento hackathon, en donde van a poder aprender a hacer este tipo de sistemas, en donde se junta inteligencia artificial con humanos, y hay mucho valor en aprender a hacerlo. Si les interesa, se pueden registrar. Les puse en el chat el link al curso para que, si les interesa, va a ser un domingo que vamos a estar todo el día ahí trabajando. Siéntanse libres de registrarse por si es algo que les interesa y quieren aprender. Vamos a tener un mini curso que les va a explicar cómo crear este tipo de sistemas que se llama Human in the Loop o Crowd Powered System. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra duda, pero creo que ahorita estuvo muy bien porque pudimos aprender sobre cómo diseñar inteligencia artificial para el bien social, cómo crear estos sistemas, por ejemplo, en donde ya tienes inteligencia artificial que pueda entender el sarcasmo, que pueda decir incluso bromas, que eso es muy difícil, pero al juntar inteligencia artificial más inteligencia humana es cómo podemos realmente triunfar. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Aib. Creo que ha sido muy enriquecedora esta plática y ya vemos que varios también se quieren inscribir al curso, al hackathon. Entonces, igual para las personas que lo van a ver el video ya grabado, no sé si gustes dejarnos alguna red social, algún medio de contacto para si tienen dudas, te las hagan llegar por ahí, o si gustas que nos las hagan llegar a nosotros y nosotros te las hacemos llegar a ti. No sé cuál sea el medio preferido. Sí, me pueden encontrar en Twitter como Saifcita. También estoy ahí en LinkedIn y estoy muy emocionada de conectar y estar creando juntos redes. Ok, perfecto. Entonces, nuevamente te agradezco y agradezco a todos los participantes. Digo, algunos tuvieron que salir porque tenían clases, pero pues más tarde la verán completa la sesión. De nuevo, Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego. Muchas felicidades y muchas gracias.
Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Felicidades también por todo lo que están construyendo y un saludo a Yolanda, que es muy inspirador ver todo lo que han construido.